Muy buen día. Nosotros somos el grupo número 1, compuesto por Celine Núñez, Sergio Coco, George Peña y Edney Pomuceno. Les hablaremos sobre lo que es la tipografía, su historia y concepto. El texto nunca es simplemente texto. La tipografía, o la forma en la que las letras se organizan en un diseño, tiene una gran influencia sobre el impacto visual de un mensaje, configurando el tono y el estado de ánimo del lector. El diseño de tipo de letra, o simplemente tipos, tiene una historia larga y fascinante, y los orígenes de las fuentes digitales que usamos hoy en día a menudo son increíbles. Aquí exploraremos una breve historia de los tipos y la tipografía, comenzando con los primeros trazos grabados en los monumentos de la antigua Roma. Aprenderemos un poco sobre la revolución que significó la imprenta en la Edad Media y observaremos el enorme impacto que ejerció el modernismo del siglo XX hasta llegar a la era de la tipografía digital como la conocemos hoy. La tipografía antes de la tipografía. Tipografía es el término usado para describir cómo se organizan los tipos en un diseño. Para la mayoría de los diseñadores actuales, esto se refiere a cómo se le da un formato a las letras que aparecerán en una página, producto, por ejemplo un empaque, señalización o sitio web. La tipografía, tal como la conocemos, solo se hizo realidad con la invención de la imprenta, pero en realidad tiene orígenes más antiguos. Muchas de las fuentes que utilizan ampliamente en la actualidad evolucionaron a partir de diseños anteriores. En el siglo II a.C., en Mesopotamia, se utilizaron punzones y troqueles para estampar formas de letras o glifos en sellos. Era una forma muy temprana de impresión. También hay evidencia de que se usaron técnicas de impresión similares en Babilonia, Creta y la antigua Grecia. Muchas de las fuentes serif o con remates que utilizamos ahora tienen sus orígenes en las antiguas letras mayúsculas romanas que se usaban en monumentos y edificios municipales. Trojan Pro y Times New Roman son dos tipos de letras que deben gran parte de su diseño a estos estilos tipográficos romanos. En Mesopotamia se encontraron las primeras evidencias de tipos móviles, con punzones y matrices que se utilizaron para inscribir sellos, monedas y tablas. La Revolución Gótica de Gutenberg. En el siglo XII, las letras manuscritas eran una forma de arte increíblemente hermosa en Europa, practicada por monjes que creaban manuscritos iluminados cubiertos con diseños de letras ornamentadas. El estilo de escritura perfeccionado por estos monjes se conoce ahora mismo como gótico o caligrafía gótica. Esta técnica de resolución a mano era lenta y costosa, lo que le hacía accesible solo a un grupo limitado de personas. Para muchos entusiastas de la tipografía, esta nació recién con la invención de la imprenta. En Alemania, un herrero llamado Johannes Gutenberg creó una máquina que podía procesar tipos móviles, lo que permitía imprimir una gran cantidad de hojas con tinta y troqueles. Gutenberg imitó el estilo que se usaba en los manuscritos y así desarrolló el primer tipo de fuente, black letter o gótico. Por primera vez, la tipografía tenía el potencial de ser accesible a las masas. Los folletos y volantes se podían reproducir de forma rápida y económica. Aunque aún pasaron varios siglos antes de lo que los libros se convirtieran en una mercancía que la gente común pudiera pagar, a pesar de su negrura, las letras góticas nunca fueron el tipo de letras más fácil de leer, así que fue un alivio cuando los estilos tipográficos romanos se popularizaron en los siglos XV y XVI. En 1470, en Venecia, Nicholas Jenson diseñó un tipo de letra altamente legible, inspirado en los estilos de letras romanos antiguos. Jenson es uno de los primeros tipos de letra Old Style o estilo antiguo, que se caracterizan por el contraste entre trazos gruesos y trazos finos.
Adolf Jenson es un refinamiento contemporáneo de la tipografía diseñada por Nicholas Jenson en el siglo XV. Aquí podemos ver un ejemplo. Las tipografías romanas, al estilo antiguo, son legibles y estéticamente agradables, lo que las llevó a convertirse en el estilo tipográfico por excelencia utilizado a lo largo de ese periodo. Si bien esta renovada la legibilidad era bienvenida, los tipógrafos también estaban empezando a explorar formas de ahorrar espacio en los diseños. Los libros y otros materiales impresos aún no eran muy baratos de reproducir, por lo que los diseñadores se concentraron en comprimir el tracking, espacio entre caracteres, y el leading, espacio entre líneas. Esta necesidad de ahorrar espacio también llevó al desarrollo de la cursiva, mientras que los tipógrafos actuales por lo general utilizaban la cursiva para crear jerarquías y diferencias entre su composición tipográfica. Los tipógrafos del Renacimiento utilizaron estilos de letra inclinados para aprovechar al máximo el espacio limitado que tenían disponible. Buen día, mi nombre es Jorge Peña y les seguiré detallando del tema. El romántico de antaño, la serif del siglo XVIII. Las tipografías romanas siguieron siendo muy populares durante algunos siglos, y no fue sino hasta el siglo XVIII que algunos de los diseñadores tipográficos más influyentes revolucionaron silenciosamente el estilo serif, y este llegó a ser como lo conocemos hoy en día. Esta fue la era de las letras serif humanistas. Todo comenzó con William Caslon, un diseñador tipográfico de Londres, que creó una versión más refinada de las serif antiguas, desarrolladas por Jenson algunos siglos antes. Caslon es un tipo de letra romántico e innegablemente hermoso, que hace que todos los documentos impresos de este periodo se vean excepcionalmente elegantes. Un par de décadas más tarde, en la década del 1750, otro diseñador tipográfico inglés, John Baskerville, creó lo que ahora se conoce como el primer tipo de letra de transición, en comparación con Old Style. Caslon. Baskerville es reconocida por sus serif o remates más finos y su contraste ligeramente mayor entre los trazos gruesos y delgados. Tiene un aspecto más formal y serio que Caslon y sigue siendo uno de los tipos de letra más populares para la composición tipográfica actual. En el siglo XVIII, la era de la Ilustración llegó con una avalancha de cambios para el mundo tipográfico. En Francia, la familia Didot diseñó una de las primeras fuentes serif modernas, que se caracterizaba por sus remates muy finos y un gran contraste entre los trazos gruesos y delgados. De manera similar, el tipográfico italiano Giambattista Bodoni desarrolló tipos de letras que también pueden clasificarse como fuentes modernas. Didot y Bodoni se usan mayormente en el diseño de revistas y anuncios publicitarios de lujo, ya que se consideran fuentes excepcionalmente hermosas y elegantes. La Revolución Industrial. Después de todos los desarrollos tipográficos durante el siglo XVIII, el siglo XIX fue un poco decepcionante. Fue la era de la Revolución Industrial, y si bien se hicieron progresos increíbles en los campos mecánico e industrial, la tipografía sufrió un enfoque desordenado durante esa época. Las letras se reducían o estiraban para ajustarlas a los materiales publicitarios, como carteles y periódicos. Se utilizó una mezcla ecléctica de estilos para adaptarse a cada espacio disponible, lo que resultó en una apariencia excéntrica que abarcó desde un estilo inspirado en el circo hasta los estilos vintage, que son tan populares en los cafés de moda actuales.
La ventaja de toda esta libertad tipográfica durante el siglo XIX fue el desarrollo de la tipografía slab serif o egipcia, versiones más contundentes y audaces de los estilos de serif existentes que le dan una encantadora apariencia anticuada a los títulos del diseño contemporáneo. Muchas gracias por su atención. Modernistas. Después de todo el desorden de la época industrial, la tipografía necesitaba con urgencia una actualización. Afortunadamente, algunos tipos muy visionarios se encargaron de hacerlo. William Caslon tuvo un bisnieto, William Caslon IV, quien causó controversia al eliminar las remates en una de las tipografías tradicionales a principios del siglo XIX. El estilo estaba demasiado adelantado a su tiempo y no se volvió popular. Pasó otro siglo antes de que el mundo estuviera listo para la simplicidad de las fuentes sans serif o sin remates. Entre las primeras sans serif, la más conocida es Futura, que fue creada por el tipógrafo alemán Paul Renner en 1927. Renner se inspiró en las formas geométricas simples. Por esta razón, Futura y sus fuentes derivadas se agrupan bajo el nombre de Geometric Sans. El atractivo de las fuentes Geometric Sans perdura en el tiempo. Millet Sans es una interpretación más redonda y amigable del estilo. Al mismo tiempo, en Inglaterra, Eric Hill se acercaba al estilo modernista desde una perspectiva diferente y creó Hill Sans, que introdujo curvas más naturales y formas orgánicas al estilo sans serif. Este y otros tipos de letras similares se conocen ahora como Humanist Sans. Unas décadas más tarde, a finales de los años 50, en Suiza, el estilo sans serif evolucionó aún más. El estilo suizo, tal como lo practicó el grupo de diseñadores en ese país, se caracterizó por un diseño funcional y ultra legible. Helvética fue el producto estrella de este experimento modernista y pronto se usó en el diseño de carteles y materiales impresos en todo el mundo. La influencia de la era digital. Los sans serif de la época moderna rompieron con todos los desarrollos tipográficos tradicionales que habían tenido lugar antes. Sin embargo, hubo un desarrollo final que pondría tanto los serif como los sans serif, así como el formato tipográfico, al alcance de una audiencia increíblemente grande. Con la invención de las computadoras en el siglo XX, las fuentes se convirtieron en una nueva moneda tipográfica. A pesar de las emocionantes posibilidades que la revolución digital encerraba para los tipos de letras, la tipografía como disciplina pareció un poco fuera de lugar por un tiempo. Esto se debía a las limitaciones de la tecnología empleada en las pantallas. Muchas fuentes se representaron como tipo píxel rudimentario, y los estilos inspirados en píxeles también marcaron una pauta de los tipos empleados en el diseño para impresión. Muchas gracias por su atención.